Bueno, entonces, bienvenida nuevamente a este espacio de aprendizaje. Hoy vamos a hablar Gracias. de exoterismo, pseudoesoterismo y esoterismo. Y vamos a hablar del yo brujo, el brujo negro y el brujo blanco. Pues, cuáles son las Ujú. diferencias o más bien el mago negro y el mago blanco. Entonces, esta charla es importante comprender. Es importante comprender cómo se estructura el conocimiento y cómo debemos dirigirnos por una vía segura, porque si yo no entiendo qué es el esoterismo y qué es el pseudoesoterismo, que pseudoesoterismo pues es lo falso. Si yo no entiendo Sí. eso, entonces empiezo a mezclar temas, a mezclar cosas, a mezclar, eh, digamos, la verdad con mentiras. Entonces mi proceso pues se va a ir enredando, se va a ir enredando. Entonces no, es muy importante entender qué es una vía blanca, qué es una vía segura, qué es una vía recta sin caer en ningún ismo también, ¿sí? No es aquí Sí. decir, no, es que solamente el gnosticismo es la vía, o solamente el catolicismo, o solamente el judaísmo. No, no se trata de tampoco sino dar unas pautas de lo que debe ser el conocimiento, de lo que debe ser la enseñanza, para saber yo cómo la aplico, cómo busco el conocimiento, para poder identificar cuando estoy aprendiendo algo o escuchando el conocimiento de alguien, saber si me está hablando de algo exotérico, que lo exotérico se refiere más como a lo externo, pues a la parte externa, o si me está hablando de esoterismo, que realmente es un conocimiento interno, o me está hablando de pseudoesoterismo, pues, Ujú. como pues tantas doctrinas falsas que hay hoy en día. Sí. Entonces, a ver, vamos a hablar el exoterismo. Entonces, el exoterismo hace referencia al conocimiento exterior. Todo lo que yo aprendo por medio de libros, por medio de cursos, todo lo que recibo a través de mi percepción pues, de vías externas que impactan en mi personalidad, eso es exoterismo. O sea, cuando yo leo un libro, eso es un conocimiento exotérico. ¿Sí? Entonces, todos recibimos y todos tenemos que empezar por ahí. Todos empezamos por ese libro, por esa lectura, por ese curso, por esa charla, que nos van a ir como dando ese conocimiento exotérico y ya cuando uno descubre cuál es el camino, ¿sí? Digamos que interior, entonces ya ese conocimiento exotérico ya se empieza a interiorizar. Cuando se interioriza, ahí sí hablamos de conocimiento esotérico. Pues. Pero Ujú. mientras sea solamente de libros, entonces es el camino del creyente, que, que es el camino exotérico. Hay mucho, pues, una persona exotérica es aquella persona que te habla, no, es que yo leí en un libro, no, es que a mí me dijeron, no, es que yo escuché, ¿sí? Entonces su conocimiento pues es solamente de lo externo, de algo que escuchó, algo que leyó, pero no es un conocimiento interno, no es un conocimiento que te lleve hacia tu interior, hacia la autorrealización, hacia el descubrimiento de las verdades que existen dentro de nosotros. Entonces es muy importante este camino, ¿sí? El camino del práctico que experimenta lo que le han enseñado hasta comprobar y verificar por sí mismo. Este ingresa a una etapa mesotérica que lo ha de llevar a un trabajo esotérico. Aquí se cumple la frase, de 1000 que lo encuentran, uno lo sigue, pues la mayoría que lo encuentran lo toman como un conocimiento más para el intelecto.
Entonces, sí, hay muchos libros, hay mucha información, ¿no? Digamos que hoy en día tenemos la ventaja que no teníamos, que no tuvieron los antiguos, y es que las redes, todo este tema del internet, pues nos ha abierto un mundo eh, al conocimiento, pero asimismo el sistema también se ha encargado de poner mucha basura en el sistema, mucha basura y cualquier cosa, entonces hay que saber en la red buscar y saber como qué línea se sigue. Si uno es de buenas y encuentra una línea pura, una línea blanca, una línea que te lleve hacia el autoconocimiento, hacia la autorrealización, pues uno debe darse, pues, porque hay mucha gente enredada en muchas cosas, que es que este libro dice una cosa, que es que este autor dice otra, que es que... Entonces se enredan en muchas cosas y a la final terminan siendo solamente seres intelectuales, llenos de conceptos, que te hablan de una cosa y de la otra y de todo, pero no pasan del intelecto, no pasan de las palabras. Entonces recordemos que el conocimiento tiene como una escala de evolución que en el sistema de Gurdjieff lo define con los hidrógenos. Entonces dice, el hidrógeno 48 para mí es esto, es este exoterismo. Este exoterismo es ese hidrógeno 48. Cuando yo hago una lectura, cuando yo veo una conferencia, veo una charla, me lleno de información nueva, estoy generando energía como tal, energía que está entrando en mi hidrógeno. Ese es el hidrógeno 48. Entra en mi mente, y entonces ahora ese hidrógeno 48, ese conocimiento que entró, hay que refinarlo. ¿Cómo se refina ese conocimiento? Por medio del estudio. Hay que seguir estudiando. Sí, o sea, no es solamente yo leí esto y ya, sino que si tú lees un tema, estúdialo. Eso es lo que me gusta, por ejemplo, del curso Rosacruz del Tarot, por ejemplo. Te lleva a que entonces te dan la lección, pero toda la semana tienes que reforzar y toda la semana otra vez volver a leer y otra vez hasta que eso se llama estudio. Entonces ahí ya pasamos de, ay, yo leí tal cosa, sino que no, yo después de una semana ya lo estudié. Entonces cuando uno estudia, ya se genera el hidrógeno 24, que ya es una energía más refinada, que ya está mucho más arraigada en nuestra personalidad. Luego empiezan, que eso sería lo que aquí se llama como una etapa mesotérica. Una etapa mesotérica es esa etapa de estudio, donde empiezas a estudiar esos temas, esas cosas que has leído, que te interesan. Entonces cuando las estudias, entiendes cómo se hace, por qué se hace, para qué se hace, entiendes todos los conceptos básicos. Entonces eso es como una etapa mesotérica. Y ya luego viene el trabajo esotérico, que está en el entendimiento. Entonces cuando ya uno entra al entendimiento, ya está hablando del hidrógeno 12, que ya es cuando tú empiezas a interiorizarlo y a vivir de acuerdo a ese conocimiento. No te quedas solamente con lo que dijo el libro, sino que tú empiezas a hacer las prácticas y empiezas a ver la práctica por dentro, cómo se mueve por dentro, cómo se mueve. Digamos que todo el conocimiento es también energía, y uno puede sentir ese conocimiento cómo lo está moviendo por dentro a uno. Le mueve el cuerpo, le hace entonces que cambie su alimentación, le hace que cambie sus rutinas, le hace que cambie su personalidad. Entonces eso ya lo va llevando al entendimiento. Y por último ya, o no por último, sino el siguiente grado, ya el hidrógeno 6, es el de la comprensión. Ya es en el momento en el que ese conocimiento ya está arraigado en tu carne, ¿sí? Donde cuando ya está en tu carne, ya digamos que ya no necesitas el libro para, ay, ¿cómo es que era esto? ¿Cómo es que era aquello? No, ya tienes el conocimiento
en tu interior, en tu cuerpo, en tu espíritu, en tu alma, en tu mente, entonces ya pues ya te vuelve, o sea, ni siquiera, por ejemplo, discutes con una persona. Puede llegar una persona y decir, no, que es que esto no es así. Cuando tú comprendes las cosas, ya tú ni siquiera peleas, no necesitas, sino bueno, estudie, entienda y comprenda. Cuando usted llegue a la comprensión y los dos estemos en la comprensión, vamos a ver cómo estamos hablando de lo mismo, solo que cada uno pues va por, ¿cómo decir?, con su propia energía, con su propio entendimiento, con su propia comprensión. Dos personas pueden leer el mismo texto, pero el mismo texto lo puede abrir por diferentes entendimientos, diferentes comprensiones. No importa, o sea, no quiere decir que uno está bien y el otro está mal, sino que yo realmente estoy entendiendo y comprendiendo lo que yo necesito para mi crecimiento y para mi evolución. Y la otra persona está entendiendo y comprendiendo lo que necesita para su evolución. Eso es perfectamente. Entonces, bueno, esa es la parte del exoterismo. Entonces, el exoterismo es ese conocimiento externo, ¿listo? Eso que quede claro. Ahora vamos a hablar del esoterismo. El pseudo esoterismo quiere decir falso conocimiento interior. ¿Sí? En todos los casos es recibido por la personalidad y por lo tanto no por la conciencia. Entonces, digamos aquí cuando el conocimiento, digamos, yo lo identifico muy fácil, cuando el conocimiento va a alimentar tu ego, alguno de tus egos, alguno de tus yoes, ¿sí? Uy, yo quiero aprender a adivinar cartas para ganar plata, ¿sí? Yo quiero aprender a no sé qué con los ángeles para ganar plata, yo quiero no sé qué por la fama, la codicia, el orgullo, ¿sí? Por todas esas manifestaciones del ego. Eso es pseudoesoterismo. Entonces, indudablemente por estos tiempos se ha multiplicado exorbitantemente, ¿sí? Abundan por todas partes donde tú mires, en cualquier esquina, mejor dicho, hay escuelas. Que yo le enseño esto, que yo le enseño aquello, pero es puro pseudoesoterismo y pseudo ocultismo, ¿sí? Ujú. Entonces eso se ha vuelto una mercadería de almas. El que más seguidores tenga, ¿sí? Que el youtuber que mejor dicho hace investigaciones y extraterrestres y una cosa y la otra, pero a la final es solamente lo hace para ganar fama, para ganar rating, para tener algo que decir, pero no es algo que realmente alimente nuestro yo interior, que realmente nos lleve hacia la conciencia. Sí, entonces no, hoy en día hay muchas cosas. Mira, yo leo, por ejemplo, a veces me pongo a que el no sé qué dice que la Tierra es plana, el otro dice que la Tierra es redonda, el otro ya dijo que hay otra teoría que la Tierra es como una dona. Entonces ya uno mira eso y uno dice la gente se enfrasca con nada, ¿sí? O sea, la gente se mete entonces a defender que sí, que la tierra es plana, que a la final, si usted lo que tiene que hacer es concentrarse en su camino, usted si la tierra es plana, igual tiene que hacer el trabajo, si la tierra es redonda, igual tiene que hacer el trabajo, y si la tierra es como una dona, pues igual tiene que seguir aquí a trabajar, estudiar, meterse en el sistema, salir, enredarse, golpearse, volverse a parar y seguir. Entonces, Sí, claro. pero entonces, Así es. ese es el tema. El tema hoy en día es que todo el mundo quiere tener la razón y por querer tener la razón entonces sacan miles de teorías, sacan miles de temas, sacan miles de cosas y la gente se deja enredar, se deja enredar. Y más con estos temas del tema de brujos, de hechiceros, sí, todo este tema
de santos, de profetas, de adeptos, pues la gente más se enreda. O sea, si tú ves hoy en día, yo estoy en una página pues de libros esotéricos. Y a mí me da risa es porque, o sea, todos los días hay gente. Alguien tiene libros de hechizos, alguien tiene libros de brujería, alguien tiene como el hechizo para atraer dinero, alguien tiene libros, o sea, la gente está preocupada es por esos libros y ese falso conocimiento de atraer dinero, de atraer personas, de atraer la fama, de hacer muchas cosas, pero uno no escucha gente que, oiga, alguien tiene un libro de autorrealización, alguien tiene un libro del yo crístico, de la cristificación, no hay. Hay, no. Yo entro a ver los libros que suben. A veces suben, no, que cómo fue la guerra en Alemania, que la historia de la guerra en Francia, pero ¿para qué? O sea, todo eso son enredos y enredos de la gente. Y la gente se Pero deja ya, ya enredar todo por eso cualquier pasó. cosa. Sí, pero ya pues digamos que puede aprender uno de... Uno tiene que aprender lo que tenga que aprender de esos conocimientos. Es decir, la guerra existe, la maldad existe, la maldad no tiene escrúpulos, la maldad no tiene límites. Pero pues eso de ninguna forma me va a llevar a la autorrealización, conocer todas esas cosas. A la final todo eso solamente es basura, pues. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, la fascinación intelectiva. Entonces, el intelecto se fascina con cualquier cosa. El intelecto le hablan de extraterrestres y ya se fascina y se mete en ese mundo y todos son extraterrestres y si llueve es un extraterrestre y si hay una luz en el cielo es un extraterrestre y bueno. Ahora, hay que conocer, claro, hay que conocer el tema, hay que saber, digamos en la historia de la humanidad pues el tema de los extraterrestres es algo muy marcado, es algo innegable, pero pues no está tampoco uno enredarse, que si fue Enki, que si fue Enlil, que si se llamaba Jehová, que si era Anu, que si eran Anunnakis, que si eran reptilianos, que si... Digamos, uno debe conocer y leer un poco, sí, instruirse sobre esos temas, pero no debe volverse un fanático, pues ni de eso ni de nada. ¿Sí? Ni el fanatismo a la final eh, pues empeora siempre cualquier cosa. Todo ismo, hay que alejarse de todo ismo. ¿Sí? Ningún ismo es bueno. Sí. Entonces, bueno, lo importante es conocerse a sí mismo profundamente en todos los niveles de la mente. Dice la frase, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Cuando uno se conoce a sí mismo, cuando uno empieza ese viaje interior, uno empieza a recibir mucha y todo ese conocimiento esotérico por dentro que te va llevando a todo eso, a todos esos conocimientos de lo que tú tengas y necesites saber. ¿Sí? Lo más importante es la necesidad. ¿Qué necesito saber para mi evolución? ¿Sí? Entonces hay que alejarse de ese pseudoesoterismo. El pseudoesoterismo, pues algo particular que tiene es eso, que siempre hay un intermediario y hay que tener ojo con eso también. Que vamos a hacer un curso de ángeles, de arcángeles, de todo eso. Cuando hay un intermediario, pues no es buen conocimiento, porque la vía a Dios es directa. Entonces uno debe abrir esa vía a Dios directamente, no necesita contactar ningún ser, ningún alma, ningún ángel. Y digamos que por estos tiempos hay un tema que ya lo vimos acá un poco, que es todo ese tema de larvas astrales, Sí. egregores, voladores, digamos que son seres de niveles, de otros niveles de conciencia, de otros niveles
que están en todo momento depredando. Esos seres que hacen, por ejemplo, cuando uno es muy devoto a la Virgen de no sé qué, entonces uno le bota mucha energía. Uno no, que la Virgen y la Virgen, entonces uno empieza a botar mucha energía. Entonces esos seres van pasando y uy, dicen, uy, vea, esta persona está regalando energía. Entonces ese ente se disfraza de eso que tú crees. ¿Sí? Entonces si es un ángel, si es una virgen, si es Jesús, si es lo que sea, se disfraza, se pone esa máscara y entonces se te aparecen los sueños y entonces tú sigues botando la energía y entonces ese ser lo único que hace es alimentarse de uno, pues. ¿Y por qué pasa eso? Simplemente pues porque no buscamos dentro de nuestro interior a nuestro Cristo interno, a nuestro Dios interno, sino que nos vamos es a donde el brujo, que el brujo haga lo que haga el trabajo por mí. Nos vamos donde el chamán, donde el taita, que el taita me cure, me limpie y haga lo que yo tengo que hacer. Me voy donde la gente hoy en día, pues ese es el camino fácil, pero no es un camino. Oh, sí. No es un camino, pues, no es un camino. Porque a la final ni te curan nada, ni te hacen trascender a ninguna parte, ni nada. Y ahí te tienen 20 o 30 años. Yo conozco tomadores de 30 años y lo mismo. Con sus mismas dolencias, sus mismos males. Eh, pero ahora son tomadores de yagé, de plantas, de hongos, de marihuana, de una cosa y de la otra. Pero no van hacia un camino crístico, al contrario, por mezclar tantas cosas, terminan es por un camino negro, terminan por el camino de la envidia, empiezan a manejar conocimientos y a hacer magia negra. Cuando yo empiezo con envidias y a enviarle malas energías y a joder a la gente, a molestar, a todo eso, eso es malo, eso es negro. Entonces a la final esas personas pues terminan involucradas en esos caminos negros. Entonces hay que tener cuidado y con esto no tampoco digo que ese camino sea malo, que el camino de las plantas y que los chamanes sean negros, no. Lo que sí quiero significar con esto es que digamos que la planta a mí me va a ayudar desde que yo la esté buscando para mi curación, mi sanación. Tengo que ir, voy, recibo el mensaje y hago el trabajo. Yo, ¿sí? No espero que me limpien, que me curen, sino que si yo sé que lo que me está molestando es mi orgullo, mi vanidad, mi ira, mis vicios, tengo que soltarlos. Pero no los va a soltar el taita por mí, los tengo que soltar yo. Entonces ese es el tema donde se enreda la gente, donde la gente espera que el otro haga, ¿sí? Que es tan fácil como pagar. Ah, yo voy a pagar y me voy a hacer una frecuencia de no sé qué, me voy a hacer una canalización de no sé dónde, me voy a hacer reiki, me voy a hacer... bueno, es que hay tantas cosas hoy en día, se inventan cada cosa y que me voy a alinear los chakras y entonces todo eso creen que es solamente pagar y que una persona pues te pase las manos encima y ya me curé, ya no hay nada más que hacer. No, la forma de alinear los chakras es introspección, es un tema de autoconocimiento, es un tema de hacer el viaje interno chakra por chakra, neurocircuito por neurocircuito, empezar a ver dónde están mis falencias, dónde están mis dolencias, dónde estoy desperdiciando la energía y empezar a corregir, a transmutar. El ego no se elimina, la mente no se elimina, el ego se transmuta, ¿sí? Se comprende por qué tengo esta X o Y ego, qué me está enseñando, porque a la final el ego lo único que hace es enseñarte, ¿sí? Pero pues nos enseña por las malas. Entonces, Totalmente de acuerdo.
Ahí es, entonces bueno, es importante aclarar ese tema y bueno. Y el siguiente tema entonces ahora sí es, ¿qué es el esoterismo? El esoterismo quiere decir conocimiento interior. Eso es el esoterismo, el conocimiento interior, el conocimiento oculto, ¿sí? El verdadero esoterismo busca el conocimiento de sí mismo, que solo se encontrará en nuestro mundo interior, ¿sí? Solamente el conocimiento que yo saque de mi interior me va a servir, ¿sí? Ninguno de los anteriores me va a servir. El exoterismo, pues como lo vimos, es los libros, pero los libros iluminan a la gente, no. Los libros es el primer paso, pero no es el último paso. El esoterismo es ese viaje interior, ese conocimiento de sí mismo. Si no hay ese conocimiento de sí mismo, si un conocimiento no te lleva a conocerte a ti mismo, entonces es falso conocimiento, ¿sí? Hay mucho conocimiento de eso, ¿no? Que vamos a hablar de extraterrestres, de las estrellas, de los astros, de una cosa. Primero tengo que conocerlos interiormente. ¿Dónde está mi Marte? ¿Dónde está mi Venus? ¿Dónde está mi Sol? ¿Dónde está mi Luna? ¿Dónde está mi Mercurio? Entonces, cuando uno empieza a comprender su mundo interior, entonces empieza a comprender su mundo exterior. Entonces, este conocimiento sí es para la conciencia, ¿sí? No es posible conseguir este conocimiento en ningún lugar externo, ¿sí? En ningún manual de conducta, libros, centros de estudios. Este conocimiento es solamente interno. Cuando uno se va conectando con ese conocimiento, empieza a recibir mucha instrucción interna del cuerpo. El cuerpo te empieza a hablar. El cuerpo mismo empieza a hablar. Tu conciencia por medio de tus sueños, por medio de tus viajes astrales, por medio de tu mundo interno, te empiezan a enseñar. Ahí ese conocimiento entonces sí es útil y sí es bueno y sí es justo y bello, pues. Porque es un conocimiento que realmente nos va a llevar a trascender y poder seguir por ese camino hacia la gran obra, ¿cierto? Que es lo que nos interesa. Entonces, ese conocimiento esotérico se llega a través de los tres factores de la revolución de la conciencia. Esos tres factores lo veremos en una charla más detallada más adelante porque hay que hacer mucho énfasis en cuáles son esos factores de la revolución de la conciencia. Dice, son tres trabajos objetivos que hay que hacer, que es la muerte psicológica, el nacimiento espiritual y el sacrificio consciente por la humanidad. ¿Sí? Cuando uno ve la vida de los grandes sabios, Jesús, Buda, de todos los sabios, pues uno encuentra esos tres factores. Ellos tuvieron que primero morir psicológicamente, negarse a sí mismos, ¿sí? Luego nacer espiritualmente, y luego de haber nacido espiritualmente, es decir, haber cristalizado o haber desarrollado esos cuerpos superiores, hacer el sacrificio consciente por la humanidad. Ahora ese sacrificio no debe entenderse como pues que nos tenemos que colgar todos a una cruz o no quiere decir eso. El sacrificio a la final es pues la ayuda, todo lo que yo pueda hacer por el otro para su proceso, para mostrarle el camino, pero pues sin caer en la idolatría, ¿sí? Es que tienen que adorarme, es que yo tengo la verdad. No, simplemente con el solo ejemplo tú ya estás enseñando, pero un ejemplo transparente, un ejemplo, un ejemplo, todo lo que tú hagas siempre debe ser justo, bueno
útil y bello. Todo. Entonces, cuando tú con tu propio ejemplo, entonces ahí ya tú estás y sacrificio por la humanidad es eso, ayudar al prójimo y amar al prójimo ya. El conocimiento esotérico se recibe interiormente. En la medida que liberamos conciencia, cada chispa liberada recibe el conocimiento que le toca de acuerdo con su vocación. A medida que yo voy liberando la conciencia, esto ya lo vimos anteriormente, y es, nosotros solamente tenemos 3% de conciencia libre y el 97% de nuestra conciencia está atrapada. ¿En qué está atrapada nuestra conciencia? En todos nuestros egos. Nuestros egos absorben toda la conciencia y por eso no podemos. Pero apenas nosotros vamos disolviendo el ego, se va liberando conciencia, Cuando se va liberando la conciencia, entonces vamos a entrar en nuevos conocimientos, en nuevas instrucciones, en nuevas comprensiones, en nuevos trabajos como tal. Entonces, bueno, cuando recibimos el conocimiento esotérico en libro cerrado, es un conocimiento para nuestro ser exclusivamente. No puede ser revelado en el mundo externo. Por esto hay que saber callar. Pero si es recibido en libro abierto, puede ser entregado a nuestros alumnos, a nuestros semejantes, diría yo, a nuestros hermanos. Eso ya lo va entendiendo uno a medida que va avanzando. Yo creo que en particular a mí me parece que cuando es al libro cerrado realmente el conocimiento que recibes es lo que yo llamo lo que Carlos Castaneda en su obra llama el conocimiento silencioso. Cuando uno recibe, a veces uno recibe un conocimiento tan profundo, que por más que uno quiera ponerlo en palabras, no puede. Es porque el conocimiento es para ti nomás. Solamente tú lo entiendes, solamente tú lo comprendes y solamente tú sabes lo que hay que hacer y cómo hay que usar ese conocimiento. Cuando ya es un conocimiento pues más externo, pues ya tú lo puedes compartir, que es lo que hacemos aquí. Entonces todo este conocimiento es un conocimiento que se puede compartir, que uno recibe en la escuela interna, pero pues también en la escuela externa, y uno puede compartirlo y pues debe irlo pasando a las personas para que más y más personas vayan entendiendo y viendo la importancia del camino, pues. La mayoría de los estudiantes comete el error de sentirse esoterista cuando hasta ahora está comenzando el camino de la autorrealización. Sentirse iniciado sin haber empezado a practicar el suprasexo, sentirse santo sin haber eliminado el primer yo, sentirse práctico sin empezar a practicar, todo esto es el falso sentimiento del yo. Entonces sí, yo creo que todos pasamos en algún momento por esa etapa. Por ejemplo, una persona que toma yagé. Yo he visto las personas que toman yagé las primeras veces, sienten que lo que están viendo es, mejor dicho, ya lo tienen claro, ya saben cómo funciona el mundo y cómo funciona todo, y ya tienen la verdad en sus manos, pues. Y ya se quieren, mejor dicho, a la tercera toma ya se sienten taitas y ya se sienten chamanes. ¿Sí? Entonces, eso sin haber practicado nada. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas principales que esta? Entonces, aquí nos habla del suprasexo. El suprasexo, lo que hemos hablado ya muchas veces y vuelvo y luego. El suprasexo, pues, es casto, tiene que ser casto, ¿cierto? Es decir, sin eyaculación.
Tiene que ser un momento de meditación. Hay que volver el sexo algo toca convertir ese infrasexo que está basado en la satisfacción del cuerpo, a elevarlo a que sea la satisfacción del alma. Solamente ese sexo, porque es importantísimo el tema del suprasexo, importantísimo, porque es que es esa energía sexual la que alimenta todos los egos. Cada vez que una persona, o que si con una persona eyacula, esa energía la toman los egos, y por eso los egos cada vez son más fuertes. Cuando yo dejo de eyacular, esos egos ya dejan de alimentarse, entonces es más fácil eliminarlos, es más fácil observarlos, es más fácil comprenderlos, y empezamos a recuperar nuestra energía interior, y entonces ya podemos eliminarlo, siempre con asistencia de la Madre Divina, ¿cierto? La Madre Divina siempre está ahí ayudándonos en ese proceso de eliminación de los egos. Entonces, importantísimo el suprasexo. Y ya vienen el resto de prácticas. Uno tiene todos los días meditar. La muerte psicológica en todo momento. ¿Cierto? Ya hablamos de los 4 acuerdos. Practique esos 4 acuerdos, los 5 acuerdos. Practique, ¿sí? La meditación, la lectura, todo eso. Ahí ya uno puede hablar de que es un practicante, y entonces a medida que uno va avanzando en el camino, a diferencia de cuando uno empieza, que siente que tiene ya todo el conocimiento en sus manos, uno se da cuenta a medida que avanza, no, que eso lo que falta es camino, pues. Uno se va dando cuenta que falta mucho y que hay muchas cosas por saber, hay muchas cosas por investigar, hay muchas cosas que comprender. Entonces, ese camino también nos vuelve silenciosos, ¿sí? Porque pues tampoco es un camino de hacerle creer al otro, ¿sí? De que no, es que yo tengo la verdad y usted tiene que escucharme y hacer lo que yo le digo, no. A medida que uno va evolucionando en su comprensión, no, uno se va desapegando de esos, porque todo eso son deseos del ego. El ego quiere sentir reconocimiento, quiere sentir halago, quiere sentir, quiere hincharse. Entonces hay que entender eso y simplemente seguir nuestro camino. Y hay que, con el yugo, así, uno ponerse el yugo de la sabiduría, pues, como un caballo en solo su camino. Porque algo que a mí me pasaba, pues, que no, es que yo voy por el camino correcto y vea el camino del otro, vea ese camino es y ese camino está mal, vea ese. Entonces uno empieza a juzgar y entrar en juzgamientos, en sentir que yo tengo la verdad, en sentir. Entonces no, es desapegarse de eso. Cada persona es un metamodelo, cada persona tiene su propio metamodelo, tiene sus propios metaprogramas, tiene su propia configuración energética. Eso hace que el camino de cada uno es individual y es exclusivo, pues. Digamos que hay muchos maestros que dejaron su enseñanza, pero la enseñanza no es para que nosotros tratemos de imitar, porque esto no es un tema de imitación, no es en imitar, sino es extraer todo el conocimiento que ese maestro haya dejado, todas las prácticas, y empezar yo mismo a ver cómo voy evolucionando yo con ese conocimiento. Entonces eso va a hacer que pues uno, pues sin apego, siempre sin apego. Si yo me apego a solo lo que dice una persona, sin escuchar lo que dice el resto del mundo, pues me estoy quedando sin mucho conocimiento. Entonces es muy importante entender esto en el camino. Y la importancia de esto está en eso, en que nosotros mismos hagamos conciencia en nuestro día a día, en qué debemos leer,
¿sí? Esto nos da ya una percepción de cuando yo escojo qué leer. Entonces, venga a ver, este conocimiento me lleva al conocimiento de mí mismo, o es un libro que me está hablando de pseudoesoterismo, o es un libro que me está llevando pues a enredarme en otras cosas. Todo eso uno tiene que empezar a analizar, a ver, y entonces muy importante entender qué es un camino esotérico y asimismo cuando una persona le dice, no, es que yo soy un esoterista. ¿Y por qué? No, porque yo me la paso allá en esas tiendas esotéricas comprando de todo. Eso no es esoterismo. No, que es que Eso ya somos así. me la paso, yo hago con velas, que yo hago con, mejor dicho, con inciensos, con una cosa, con la otra, y le llaman a eso ser esoterista, ¿sí? Porque se la pasan en las tiendas esotéricas. Entonces eso es mentira, pues eso no lo lleva a uno a la verdadera comprensión. No digo que no hayan herramientas. Una vela, cuando hay meditaciones con la llama de la vela, muy buenas, pero es eso, es la meditación. No es que yo prendo la vela y ya, y no hay nada más que hacer. Si esa vela no tiene una oración o una intención, pues no hay nada ahí. Usted puede no prender todas las velas doradas o amarillas que quiera, no le va a llover dinero porque así no funciona. Entonces, bueno, importante tener esto en cuenta en nuestro camino. Entonces, ¿cómo distinguir una escuela? ¿Cómo distinguir una escuela pseudoesotérica? Bueno, aquí está una de las cosas es que se cobra por el conocimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cada uno tiene que usar su propio discernimiento para poder saber si, si lo que me están cobrando, lo que yo estoy pagando es justo, es por una enseñanza real o es falso. Entonces, una escuela pseudoesotérica cobra por el conocimiento. Eso ya es falso. Ahí de entrada, cuando a ti te cobran que venga, que haga este curso en 100.000, en 150, en 200, ya eso ya perdió valor. Ahora, yo sé que hay muchas personas no se identifican con este camino por eso, porque dicen, no, pero es que lo que yo sé vale, pero es que lo que yo practico y lo que yo enseño vale, y eso a mí me costó, y eso una cosa y la otra, eso es ego, ¿sí? Porque una persona realmente realizada, una persona que realmente va hacia el camino de la realización, lo único que le interesa es compartir, ¿sí? Compartir. Si no se comparte gratuitamente, pues entonces lo que hay es ego, ¿cierto? Hay codicia, hay ego, hay orgullo, hay muchas cosas ahí detrás. Bueno, esas escuelas no enseñan los tres factores de la revolución de la conciencia. Esas escuelas no le enseñan a uno a morir la muerte psicológica, a estar matando ese yo, ese ego en todo momento. O no eliminando, no matando, sino transmutando. ¿Sí? No te enseñan a transmutar el ego. Entonces, cuando a uno no le enseñan a transmutar el ego, cuando usted no le dicen, oiga, pilas, vea, usted lo que tiene que hacer es haga esa lista de agregados psicológicos que ya lo hicimos aquí, ¿cierto? Coja esa lista de egos y mire a ver cuáles tiene usted. Y mire a ver cómo va a empezar a transmutar, a dejar de darle de comer a todos esos egos. Si la escuela no enseña eso, pues no es, no es un camino que... Dicen que todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos conducen, dicen, bueno, por aquí o por allá, eso todos vamos para el mismo lado, eso, este camino es el único camino y hay que saber entender eso. No,
pues no todos los caminos conducen a Roma, pues no sé, por ejemplo, el que va hacia el satanismo, pues no va a llegar a Roma, pues va por otra vía. Entonces hay muchas vías, hay que entender eso. Se insinúan o declaran que el conocimiento esotérico puede aprenderse en libros. Son seres intelectuales que dicen, no, eso yo ya me leí todos los libros esotéricos, yo ya soy un esoterista. No, eso tampoco es. Se vuelven seres intelectuales y eso pues tampoco es un buen camino. Bueno. Dan enseñanzas Claro. de inefable apariencia que no conducen a ningún lugar. Entonces lo que estábamos hablando, que si la tierra es hueca, que si es plana, que si es una dona, que sí, pues muy bonito, pero eso, ¿a dónde te va a llevar eso? O sea, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde en tu conciencia te va a llevar eso a ningún lugar? Eso no te va a dar ningún conocimiento. Que si hay vida en Marte, que si no hay vida en Marte, que si hay extraterrestres en la Luna, que si no lo hay, hayan o no lo hayan, te toca hacer el trabajo. Entonces esas enseñanzas no nos llevan a ningún lugar. Entonces estamos desperdiciando tiempo y energía. Dan enseñanzas que confunden. Enseñan muchas cosas. Elementos distractivos del esoterismo. Mezclan fuerzas. Enseñan prácticas de la logia negra. Enseñan a despertar poderes. Enseñan a manejar velas, naipes, cristales, péndulos. Entonces cuando esas escuelas, pues, no, también está, pues, lo desvían a uno y desvían a la persona porque la persona, no, es que, mejor dicho, yo he compartido medicinas con personas que son reikistas, con personas que hacen cosas con los ángeles y esas personas creen que son ya se creen ya autorrealizadas, creen que ya no tienen nada más que aprender, creen que ya las saben todas, ya mejor dicho ellos no tienen nada más que aprender, ellos ya los ángeles le dicen todo, a ellos ya los arcángeles le hacen todos los favores. Entonces mal porque le estamos entregando energía a otras cosas, al péndulo, al naipe, al ángel, bueno, a muchas cosas. Enseñan diversas formas de sanación, enseñan parapsicología, espiritismo, mediunismo, eso tampoco, ¿sí? Que yo soy un medium y que yo hablo con los muertos, ¿no? Pues bueno, cuidado con eso porque es complejo, es complejo. Entonces, las personas que enseñan brujería, manipulación de elementales, que enseñan tantrismo negro, hay que tener en cuenta el tantrismo negro, pues ¿cuál es? Donde el que le enseñan a usted la eyaculación. Y hay muchas magias que le dicen a usted, no, por ejemplo, que combinan la eyaculación con el periodo menstrual de la mujer y con eso hacen magia sexual y hacen muchas cosas. Eso es negro, eso es negro. Entonces hay que alejarse de todos esos caminos. ¿Sí? Donde no se enseñe la castidad, no es un buen camino. Donde no se enseña a morir verdaderamente, a morir, o sea, para alcanzar la inmortalidad tenemos que morir. ¿Sí? Todos los que quieran este camino, que es el camino de la autorrealización, también es el camino de la inmortalidad, pero para llegar a esa inmortalidad primero hay que aprender a morir. Si no aprendemos a morir, no vamos a llegar a la inmortalidad, güey. Y entiendas inmortalidad no por la inmortalidad del cuerpo, sino de la conciencia. No enseñan el karma, ¿sí? Si las personas supieran lo de la ley del karma,
serían más cautas en las cosas que hacen. Se te está yendo la voz, vale. Ahí ya me escuchas, ahí bien. Entonces, si no se enseñan la ley del karma, todo lo que yo hago, toda acción tiene una reacción, toda causa tiene un efecto. Entonces, si yo me pongo a manipular cosas, a atraer cosas, a hacer mal, todo eso tiene un karma. Si a ti no te enseñan ese karma, entonces es un mal camino. Entonces esas no enseñan que hay que buscar la autorrealización, que hay que lograrla en una sola existencia. Muchos relacionan el esoterismo con la venta de perfumes, esencias, talismanes, velas, libros, filtros, minerales, túnicas. Bueno, todo el mundo cree que lo esotérico es algo externo, ¿ya? Pero no tienen en cuenta que se están engañando a sí mismos por desconocimiento. La principal diferencia entre un mago blanco y un mago negro es la calidad de su conocimiento. Cuando leemos el libro de un mago negro, así no lo sepamos, lo estamos invocando. Ahí es complejo, hay que ser muy cuidadosos, por eso la importancia de esta práctica. Porque si uno empieza a leer de todo con todo y a mezclar muchas cosas, blanco con negro, pues se enreda. Cuando uno mezcla fuerzas, la fuerza original se va perdiendo al tiempo que surge una tercera fuerza, que es destructiva. El pseudoesoterismo maneja el bajo psíquico, pone en actividad el órgano cundartiguador, que es la cola. Todos tenemos una cola etérica. Ese es el órgano cundartiguador. Entonces la idea es esa cola no hay que alimentarla. Hay que alimentar es la kundalini, que es la energía hacia arriba. El órgano cundartiguador va la energía hacia abajo. Entonces eso hay que evitar esas prácticas. Hace que lentamente perdamos el deseo sincero de autorrealizarnos. Poco a poco se va perdiendo la confianza en el propio ser y se termina confiando en elementos extraños. Entonces sí, pues uno mira que la gente ya confía más en muchas cosas, en una imagen, en imágenes, en símbolos, en, en religiones, en estatuas, en cosas, y se olvidan del real, del verdadero ser que está dentro de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, este es un trabajo duro, este es un trabajo arduo, esto no es un trabajo, este trabajo esotérico es un trabajo muy difícil, pero pues es difícil a medida que vamos liberando la conciencia, pues es muy estricto, pero estricto somos nosotros, ¿cierto? Nosotros mismos tenemos que ser muy rectos en nuestro pensar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, en nuestras emociones. Tenemos que ser muy transparentes. Cuando se pierde esa transparencia, pues ya nos vamos hacia lo oscuro. Entonces, bueno, hay que tener y nunca perder la fe de que vamos a poder hacerlo, de que vamos a poder llegar a esa autorrealización. La fe es lo último que se pierde. Lo que pasa es que ese trabajo dura toda la vida. No es un trabajo de 1 ni de 2 años ni de un mes. Y si la gente nomás que empieza en el gimnasio y como al mes no vio resultados se va, en este camino es igual. La gente quiere ver resultados a los 2 días, quieren ya hacer magia, quieren manipular, quiere que toda su vida ya esté derechita, pero eso no es así. Todo esto es un tema de muchos años, de toda la vida, o sea, de toda la vida. Digamos que si uno hace bien el trabajo, uno puede alcanzar a desarrollar el alma en 15 años.
El alma, háblese de un buen cuerpo físico, etérico, astral y mental. ¿Sí? Ese es el alma. Y luego ya 15 años para alcanzar ese primer nivel. Ese es apenas el primer nivel, alcanzar el alma. Luego ya tenemos que irnos más para arriba hacia ya crear lo que en sí se llama el espíritu, que ahí ya es donde se desarrolla el cuerpo divino, el cuerpo búdico, ¿sí? El cuerpo mental superior. Ya ese es el camino de la iluminación, pues. Entonces es difícil, pero no es imposible. Entonces este conocimiento es para toda la vida y toda la vida tenemos que esforzarnos por alcanzar la autorrealización. La autorrealización solamente se puede hacer en una existencia, ¿sí? Entonces hay que lograr hacerla en una existencia. Nunca es tarde, nunca es tarde para empezar. A la final es un cambio de pensamiento, es un cambio de chip. Cuando tú cambias, empiezas a cambiar tus ideas, tu mente, tus pensamientos, ya hacia lo útil, hacia el espíritu, hacia lo elevado, hacia lo sublime. Ahí entonces ya vas corrigiendo el camino, güey. Y entonces vamos a hablar un poco del yo de la brujería, mago blanco y mago negro. Es muy importante distinguir y distinguir ese mago blanco y mago negro que hay dentro de nosotros, ¿sí? Que hay dentro de nosotros. Todos llevamos un mago blanco porque todos tenemos buenas acciones, pero todos también tenemos un poco de mago negro porque también hacemos cosas que no debemos. Entonces tenemos que aprender a identificar ese yo de la brujería para poder direccionarlo solamente hacia lo blanco, hacia lo perfecto. Entonces, bueno, el mago blanco, el tántrico blanco jamás fornica y trabaja siempre en castidad. Entonces, lo que ya hablamos, el mago blanco nunca eyacula, hace sus prácticas y está enfocado es en el espíritu, en el alma, no en el cuerpo físico, güey. Con el tantra blanco asciende la kundalini. Con el tantra blanco se forman los dioses, se despiertan los chakras, se abren las iglesias, ¿sí? Se libera la conciencia. Hay mayor cantidad de conciencia liberada y mayor cantidad de conciencia despierta. El mago blanco hace el trabajo de la muerte psicológica en todo momento, ¿sí? En todo momento el mago blanco siempre está muriendo en todos sus actos, en todas sus palabras. Siempre se está auto-observando. Crean los 7 cuerpos existenciales del ser que permiten gobernar la naturaleza, los elementos, moverse conscientemente por todas las dimensiones de la naturaleza. Llegan a la fusión con el propio ser. Enseñan y practican los 3 factores para la revolución de la conciencia, mantienen la pureza del conocimiento, integran a su ser y logran la individualidad, se cristifican y se cristalizan. Entonces el mago blanco pues es puro, ¿sí? Es puro, es transparente. Y todos tenemos un poco de ese mago blanco, ¿cierto? Todos tenemos buenas intenciones, todos tenemos actos, todos estamos observando nuestros egos, todos queremos cambiar. Ahora vamos a ver qué es un mago negro. Entonces, el tántrico negro derrama la energía creadora sexual. Millones de átomos solares salen del sistema seminal y a cambio se reabsorben millones de átomos lunares, haciendo que la envoltura seminal se haga más negra.
Con el Tantra negro se despiertan los poderes del fuego invertido o el órgano kundartiguador. Con el Tantra negro se forman demonios. Se ponen los poderes al servicio del ego. ¿Sí? No se eliminan los defectos. Un mago negro pues hace siempre lo que quiere y no está mirando su ego. No está mirando. Dominan las dimensiones inferiores. Entonces, el mago negro no porque no haga nada quiere decir que no tenga poder. Los magos negros desarrollan poderes. Despiertan algunos de los sentidos de percepción psíquica. Se escalafonan dentro de los 13 grados de anagóricos. Luchan por engrosar la cola satánica del kundartiguador. Despiertan el odio en las personas, odian y alimentan el odio, originan enemistades con ataques, hacen trabajos psíquicos para perturbar a otros, matan con magia negra, matan usando elementales y ánimas. Entonces aquí es importante. Yo a veces uno va por internet, uno ve muchas cosas, a veces uno ve no, en las publicaciones se hace magia negra y blanca. Digo, o es negro o es blanco, pero uno no puede ser las dos. Si uno hace magia negra es negro. ¿Ya? Así haga de vez en cuando algo blanco, es negro. Entonces, y a veces hacen cosas buenas, pero por su ego, ¿sí? Por alimentar su ego, no por ayudar al prójimo. Entonces hay que examinar cuántas de estos defectos tenemos nosotros. Entonces es muy importante aquí empezar a examinarnos nosotros. Si yo todavía tengo envidias, si yo todavía mando malos pensamientos a otras personas, si yo todavía estoy pensando en fortalecer mis egos, pues yo soy un mago negro. Entonces la idea es no, yo quiero, yo anhelo ser un mago blanco, entonces tengo que estar por el camino derechito, no se puede uno desconcentrar 5 minutos, porque eso le cuesta a uno mucha energía. Entonces, el mago negro también tiene poderes, ¿sí? El mago negro no porque sea egocéntrico y alimente sus bajos instintos, ellos también desarrollan muchos poderes. Entonces a veces la gente se deja deslumbrar porque una persona, no sé, le lee la mano, le lee las cartas, le lee lo que sea y sucede lo que el mago dijo. Entonces dice, ay no, este sí sabe y este sí me puede ayudar y este... Ellos también desarrollan cosas, pero hay que ver es la pureza de sus actos, la pureza de su conocimiento. ¿Sí? Entonces si aquí queremos ser magos blancos, tenemos que practicar todo lo que es el mago blanco. Entonces, tantra blanco, nunca derramar la semilla, siempre vivir en castidad, siempre. Ese trabajo también es para toda la vida. Cuando yo elijo ese camino, no, esto ya no es ay, yo voy a eyacular 1 o 2 veces al mes, al año, no. La castidad es para toda la vida, ¿sí? En todo mi camino. Entonces, si yo veo que no puedo y que me gana, pues estoy siendo negro, ¿sí? Pues estoy derramando la energía. Si yo no estoy alimentando, si yo no estoy en todo momento eliminando o más bien transmutando mis egos, pues estoy es en lo negro, ¿sí? Todo lo que yo hago tiene que ser orientado es al conocimiento de quién, de mí mismo. Entonces, así ya uno puede empezar a distinguir qué es qué.
y quién es quién. Sí, claro. Entonces, es importante tener estos conceptos, como lo hablamos al principio. Empezamos por los conceptos, pero hay que estudiar todo esto. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir el mago negro? ¿Qué quiere decir el mago blanco? Luego entenderlo y luego comprenderlo. Cuando yo lo comprendo, ya no me dejo desviar en el camino, ¿sí? Porque vienen muchas personas que venga, que yo le enseño la clarividencia, la clariaudiencia, venga, yo le enseño una cosa, la otra, y lo enredan a uno, y uno como pues se deja fascinar por cualquier cosa, entonces termina uno cayendo en otras cosas, ¿sí? Entonces no, este no es nuestro camino. Entonces, bueno, eso hasta aquí fue todo lo que quería compartir el día de hoy. Ok. Eh, y ya, pues, tenemos que seguir, tenemos que darle la importancia a esto. Muy importante entender esto, cómo escoger el conocimiento. Digamos que esto no busca decir, no, es que solamente lo que se enseña aquí es lo verdadero, no. Hay muchos libros, autores, crísticos, que, que, que tienen buenos conocimientos, entonces es buscar eso. Entonces ya uno teniendo en cuenta estos conceptos puede buscar más fácilmente y puede no enredarse en otros caminos oscuros o clarioscuros. Porque algo que pasa es que a veces uno se vuelve muy gris. A veces es blanco y a veces es negro. A veces blanco y a veces negro. Entonces es como una vía gris. Pero lo gris, pues a la final en algún momento tiene que o blanco o negro. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Eso es lo que quería compartir el día de hoy. Pues vamos a seguir en este camino. Vamos a empezar, voy a hacer unas charlas hablando ya del trabajo, de ese trabajo esotérico. Hay una lectura que se llama Los 12 trabajos de Hércules. Yo creo que ese es muy bonito, es una lectura muy bonita que nos va a llevar, y si decidimos afrontar ese trabajo, pues esos trabajos nos van a llevar hacia la autorrealización. Entonces vamos a compartir aquí, hay mucho que compartir. Vamos a empezar a abrir también este espacio los miércoles en la noche para poder avanzar, ir conectándonos más seguido, para poder compartir, porque hay mucho que compartir. Cada uno desde la experiencia, y aquí lo bueno es poder compartir desde la experiencia de cada uno, desde el conocimiento y percepción y comprensión de cada uno, ¿sí? No es solamente lo que yo diga, pues esto es conocimiento de escuela gnóstica, eh, pero, pero está bien, digamos que yo todo lo que sea crístico lo tomo, entonces vamos a hablar de muchas vías, de la vía del Tao, por ejemplo, una vía, la de los orientales, pero es la misma vía, porque también te lleva hacia ese control mental, hacia el control de las emociones, hacia el control de la energía y hacia el cultivo de lo supremo. Entonces, bueno, muchas gracias. A ti, Alex, muchísimas gracias por tu conversación excelente. Muy constructiva, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias entonces. Y nos veremos Miércoles. el miércoles. Y bueno, muchas bendiciones, muchos abrazos y ánimo y fuerza.